Muchísimas gracias a todos, a todos y a todas por venir una semana más. Bienvenidos a lo que es la vuelta a primera sesión. Empiezo por deciros que a partir de mañana ya estarán colgadas las grabaciones y los materiales de las dos primeras sesiones. La de esta semana estará la semana que viene y así ya hemos pillado el ritmo. Así que ahora ya estarán semana a semana. Bueno, en esta sesión, que como veis también agradecemos a Cuatro Casas, que en este caso es el anfitrión, también lo será la semana que viene, haremos doblete seguido. Tenemos a Héctor de Urrutia, el abogado de Cuatro Casas, que será el encargado de impartir esta sesión, que como sabéis está centrada en materia fiscal, compliance fiscal, todo el tema, sobre todo haciendo hincapié en la ley de mecenazgo, que sabéis que es un punto imprescindible para fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública, pero bueno, para aquellas asociaciones que no lo sean, seguro que alguna nota interesante también desde el punto de vista fiscal lo podréis tomar. Y en este caso está acompañada por Mar Sanz, que es la alumna del Centro de Estudios Garrigues, que ha acompañado a Héctor en la preparación y también la acompañará en la impartición de la sesión. Como siempre, a efectos de tener la grabación para luego poderla colgar y demás, el turno de preguntas lo vamos a dejar para el final, para no interrumpir demasiado durante la exposición. Y no sé si Héctor, Mar, querréis hacer una pausa o... Como prefiráis vosotros, que al final sois el público, tenemos que sea una hora, con una hora y cuarto máximo y después 15 minutos de preguntas. Y cuando acabemos podemos preguntar a la audiencia y como sintáis, hacemos pausa o seguimos. Por nuestra parte no habrá ningún problema. Vale, perfecto. Pues entonces vamos así de seguido. Lo dicho, las preguntas, pues sí, en la medida de lo posible las dejamos al final y luego, como sabéis, tenéis ahí un tentempié que siempre sobra, pero esperemos llevaos para casa aunque sea. Pues nada, adelante. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos a Cuatro Casas. Muchísimas gracias por asistir. Esperemos que la sesión que Mar y yo os vamos a dar sea de vuestro grado y sobre todo sea de utilidad, que es de lo que se trata y por lo que estamos aquí. ¿De acuerdo? Como bien ha dicho Silvia, hoy vamos a hablar de compliance fiscal. En mayo yo mismo también os hablaré de compliance de obligaciones documentales, contables y registrales, tanto de fundaciones como de asociaciones, con lo cual el 17 de mayo nos volveremos a ver aquí y os explicaré otro nuevo tema, pero hoy vamos a hablar del tema fiscal. Comenzamos con una primera introducción, ¿no? Primero vamos a situarnos un poco todos, ¿no? en cuanto al marco fiscal del sector no lucrativo, del tercer sector, ¿no? Al final, a mí me gusta utilizar un símil futbolístico, ¿no? En el sentido de que una entidad no lucrativa puede tributar en la Champions League fiscal, en el mejor régimen fiscal que puede tener una entidad no lucrativa, donde está a nivel estatal la Ley 49/2002, o puede tributar, según a quien le guste el fútbol más o menos, en segunda o en segunda B, en un régimen que no es muy beneficioso porque en el sentido de que casi todas las rentas que obtenga la entidad no lucrativa tributan y además, lo veremos, no puede ofrecer incentivos fiscales al mecenazgo. Aquellas entidades no lucrativas que estén en esta parte ofrecerán además incentivos fiscales por las donaciones que reciban. Todas las entidades no lucrativas que estén aquí, aparte de tributar casi siempre por todas las rentas en el impuesto sobre sociedades, además no van a ofrecer incentivos fiscales a los mecenas, con lo cual estas son mucho menos atractivas para salir al mercado a captar mecenazgo, ¿de acuerdo? A captar recursos, financiación privada, ¿de acuerdo? Pero tenemos que recordar que a pesar de que estamos en España, territorio único, hay ciertos territorios, como son la Comunidad Foral de Navarra y las 3 diputaciones forales del País Vasco, que tienen su equivalente a la Ley 49/2002. Por tanto, fundaciones vascas y fundaciones navarras tributan conforme su ley foral, ¿de acuerdo? Muy parecida a la de la Ley 49/2002, pero específica para estas fundaciones. En cambio, una fundación catalana, gallega, valenciana, todas van por la 49/2002. Solo las forales van por esta ley. Es importante saberlo, ¿de acuerdo? Entrando ya en el esquema de la Ley 49/2002, la Ley 49/2002 parte del siguiente esquema, de una definición de entidades sin ánimo de lucro en el artículo 2, donde encontramos las que ya conocemos todos, fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública. Luego hay ONGs con forma de asociación, con forma de fundación, o también federaciones deportivas, el Comité Olímpico y demás. Y luego se divide en 2 títulos. El título segundo, donde se regula el régimen fiscal de la entidad no lucrativa,
de la fundación o de la asociación de creada utilidad pública, preveyendo y regulando qué incentivos fiscales tienen en impuestos sobre sociedades, tributos locales, que los veremos, y una exención subjetiva total en ITP-AJD. Muy importante si hay entidades no lucrativas que compran inmuebles sujetos a TPO, porque el TPO estará exento, o también la escritura por el AJD. Y luego lo importante también, que Mar os explicará, los incentivos fiscales que puedo ofrecer yo a los mecenas. Es decir, qué incentivos fiscales tendrán aquellos sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades o contribuyentes del IRPF o incluso no residentes realizando donaciones o suscribiendo convenios de colaboración con estas entidades. ¿De acuerdo? En tema de compliance, lo que queremos explicar hoy es que el compliance y revisar si la entidad tributa bien bajo la Ley 49/2002 no solamente es importante para la propia entidad, porque si no está en la 49/2002 o incumple alguno de los requisitos que Mar y yo os explicaremos, pasará a tributar en esa segunda división fiscal, en aquel régimen, ese régimen feo, ese régimen que nadie quiere estar, ¿de acuerdo? Sino que también habrá que revisar seguramente 1 año o 2 años o incluso hasta 4 años, que es donde llega la prescripción, los tributos afectados, especialmente el impuesto sobre sociedades, pero lo que a mí nos gustaría destacar es el posible daño reputacional que la pérdida del régimen fiscal puede suponer para la entidad no lucrativa. ¿Por qué? Y este es el mensaje fundamental. Porque perder el régimen fiscal no solo me afecta a mí, afecta a mis mecenas, afecta a los incentivos fiscales que los mecenas han aplicado. ¿Y cómo se afecta eso? ¿Cómo lo hace la administración tributaria? Lo tiene muy sencillo, porque si os viene a inspeccionar, os tumba el régimen fiscal por 1 o 2 o 3 o 4 ejercicios, porque habéis incumplido un requisito, obviamente los incentivos fiscales que han aplicado los mecenas estaban mal, porque se lo estaban dando a una entidad que no podía tributar en la 49/2002. ¿Cómo lo hará el inspector? Como vosotros habéis presentado el 182 anual en el mes de enero, ahí salen todos los datos de los mecenas, personas físicas y personas jurídicas, con lo cual el inspector lo tiene muy fácil para girar paralelas a mansalva. Coge el 182, a ver quién ha hecho donación, venga, paralelas a todo el mundo. Y obviamente, aparte de eso, seguramente, además, no solamente los incentivos en cuotas, sino también ganancias patrimoniales o rentas positivas exentas en caso de donaciones en especie. Por esto quiere decir que la sangría para el mecenas puede ser muy relevante. Y obviamente es un daño reputacional que la entidad no se puede permitir, porque ya no va a recibir más donaciones y además seguramente puede recibir una demanda por daños y perjuicios por parte del mecenas. Porque el mecenas dirá, yo tenía mi certificado emitido por la fundación que decía que estaba en la 49/2002, que estaba todo correcto. Yo actué de buena fe. Pero eso no le va a salvar al mecenas, ¿de acuerdo? Porque yo lo he intentado, el mecenas, ante los tribunales, y los tribunales le han dicho, si usted, porque la entidad no lucrativa no cumplió, ya se irá a pelear con la entidad no lucrativa por la vía civil. A mí, como administración tributaria, no me explique historias, ¿de acuerdo? Y ese es el mensaje fundamental que queremos tratar en la sesión de hoy. Por tanto, desde un punto de vista de compliance hay que analizar, ahora entraremos, si se están cumpliendo bien los 10 requisitos, validar el régimen tributario de la entidad en el sentido de las rentas que estamos calificando como exentas en el impuesto sobre sociedades están exentas, estamos aplicando bien las exenciones en tributos locales y luego estamos aplicando bien los incentivos fiscales al mecenazgo que estamos dando a nuestros mecenas en el sentido de las donaciones que recibimos son realmente donaciones puras y simples. ¿Estamos haciendo bien los convenios de colaboración? ¿O hay un riesgo también para el mecenas, aunque en el resto lo estoy haciendo bien? Tengo algún punto aquí, con Mar lo explicaremos. Para mí, en el tema de entrar ya en la fase de compliance es entrar en la fase de due diligence, de revisión. Por tanto, depende de quién la haga, si la hace la propia entidad o la hace un abogado. Pueden ser las dos, puede ser un tema interno. Para mí, cuando hacemos esa fase, todo parte del hecho de, primero, recopilar información, toda esta información y mucha más, hacer el análisis y luego hacer un informe, en su caso de contingencias, y luego tomar decisiones. Pero primero, recopilamos toda la información, la analizamos, hacemos un informe de conclusiones y luego, en su caso, tomamos decisiones. Ese es el proceso de due diligence que nosotros recomendaríamos hacer. Entrando ya en el repaso y el primer punto, ¿no?, de los 10 requisitos,
Al final, como sabéis, dentro de la Ley 49/2002 hay un artículo 3 que regula 10 requisitos, como los 10 mandamientos. Y el régimen es tan sencillo en el sentido de que cuando yo me acojo presentando un modelo 036, la administración me dice, yo me voy a fiar cuando usted me presenta el 036 acogiéndose por primera vez al régimen de la 49/2002, que usted ha analizado previamente y anualmente que cumple con estos 10 requisitos. Porque fijaros que cuando yo me acojo, luego no requiere de una autorización o un chequeo previo por parte de la administración. La administración ya se fía. Es más adelante, cuando viene una inspección, que dirá, vamos a ver, usted todos estos años que decía que esto se cumplió, vamos a ver si es verdad. Por tanto, al final la administración es, oiga, usted ya es responsable, yo se lo facilito mucho, pero usted anualmente tiene que hacer el ejercicio de revisar si los está cumpliendo, porque técnicamente, otra cosa es que no lo haga nadie, técnicamente si yo algún año incumplo los requisitos, al igual que presenté un 036 y me acogí, tengo que renunciar al régimen. Eso sería lo correcto y lo honesto. Como digo, otra cosa es que en este país alguien haga eso, porque todos esperamos a que venga la inspección y nos dicte el acta, ¿de acuerdo? Dicho esto, los requisitos se caracterizan en estos grupos, ¿de acuerdo? Yo expondré unos y Mar expondrá otros. Y como digo, son 10. Y 10 que se tienen que cumplir anualmente. Algunos ya se cumplen automáticamente, otros requieren una revisión específica anual. Bajo mi punto de vista, son 7 los que requieren una revisión específica anual. Y siempre nos gusta poner, pues, como este círculo, ¿no? Con todos los requisitos resumidos que son los que vamos a explicar. Como digo, el incumplimiento de uno de ellos conlleva, si hacemos las cosas bien, que tenga que renunciar, no que sea la administración la que me venga a decir que tendría que haber renunciado. ¿De acuerdo? Entrando en el primer requisito es cumplir fines de interés general. Esto uno puede pensar que de entrada, especialmente como fundación o como asociación de creada utilidad pública, ya lo cumplo, porque especialmente como fundación, si no cumpliese un fin de interés general, ya no me hubiese inscrito el registro de fundaciones, no estaría inscrito, ¿verdad? Pero la problemática no está en tanto si yo hago un fin educativo, un sanitario, deportivo, cultural, sino en cómo cumplo esa finalidad. Y aquí tenemos que tener en cuenta que hay una problemática un poco heavy o gorda con la Dirección General de Tributos y con la inspección. ¿Por qué? Porque las entidades no lucrativas pueden cumplir sus fines de forma directa, es decir, utilizando medios materiales y humanos para desarrollar un proyecto, una actividad, claramente se ve centro educativo, centro sanitario, centro cultural, yo asumo el riesgo de la actividad, yo contrato personal, dedico medios, ¿de acuerdo? Esa vía no tiene ningún problema, o de forma indirecta, que es lo que hacen muchas entidades del tercer sector, que son muy buenas recaudando recursos, dinero, pero no tienen recursos. Lo que hacen es hacer donaciones a otras entidades sin ánimo de lucro. Y esto a Hacienda no le acaba de gustar. Inicialmente en esta postura dijo, las entidades que cumplan sus fines de forma indirecta no pueden estar en la 49/2002. No pueden estar. Hasta que vino afortunadamente la Audiencia Nacional y le dio un rapapolvo a la inspección y a la Dirección General de Tributos. Y dijo, oiga, usted, Dirección General de Tributos, esto de que los fines puedan ser de forma directa o indirecta, la norma no lo dice. Pueden ser ambos. Con lo cual, no ponga requisitos adicionales que la norma no está marcando. ¿De acuerdo? Con lo cual, a día de hoy, gracias a esta sentencia, yo como abogado, especialista en entidades no lucrativas, me siento bastante cómodo en el sentido de decir a la entidad no lucrativa que sigue haciendo su finalidad y persiguiendo su finalidad de forma indirecta. No obstante, hay que tener presente que sigue habiendo consultas de tributos que tuvieron que matizar su criterio, como esta o estas que citamos aquí abajo, que dicen, bueno, vale, tomando un poco en consideración la jurisprudencia de la Audiencia Nacional, bueno, sí, pueden hacerlo, pero siempre y cuando cumplan dos requisitos, que es que haya un seguimiento y control de esas ayudas a las entidades no lucrativas, y el segundo requisito, que para mí me parece un disparate, que es que las entidades sin ánimo de lucro, todas tienen que ser de la 49/2002. No le puedo dar una donación a una asociación o una fundación que no esté en la 49/2002. A mí me parece un disparate, sinceramente. Pero este es el criterio actual, ¿de acuerdo? Con lo cual, recomendación, las que estéis haciendo fines indirectos, seguir como hasta ahora. Sí que recomendaría, si no lo hacéis, que haya un seguimiento y control de las ayudas que dais a otras entidades no lucrativas, que lo reguléis por contrato y que además establezcáis, que es lo mínimo, pensando también en el protectorado, una causa de restitución
en caso de que nos justifiquen el destino de lo donado. No simplemente donar y me olvido. No, donar, controlar, que me justifiquen que sea destinado el dinero a lo que yo te di y si no, me lo devuelves. Eso es lo que hace una entidad no lucrativa y actúa correctamente. Pasando al siguiente requisito, bueno, muchos ya lo conocéis, el famoso requisito del 70%, ¿no? El hecho de las entidades sin ánimo de lucro anualmente, aunque este requisito tiene cada ejercicio hasta 4 años vista para cumplirlo, no pueden ser entidades inactivas. Cogiendo sus ingresos, tienen que gastarse el 70% de sus ingresos en fines de interés general, en cumplir sus fines. Aquí lo estoy simplificando mucho, ¿de acuerdo? Y ese otro 30% lo pueden destinar a incrementar la dotación o las reservas. Como requisito 3.3, las entidades no lucrativas no pueden desarrollar explotaciones económicas no exentas. ¿Esto qué quiere decir? Que la entidad no lucrativa puede desarrollar explotaciones económicas ajenas a su finalidad, pero siempre y cuando los ingresos que esa explotación económica no ajena le genere no represente más del 40% de sus ingresos. Si no, puede pasar como le pasó a esta entidad de carácter social, que aparte de prestar servicios de tercera edad, tenía una explotación agrícola. Aquí Tributos le dijo, vale, esta explotación tiene que ver con su finalidad de asistencia social, residencia geriátrica, las rentas de esa explotación económica están exentas, pero a su vez tiene una actividad agrícola. Imaginemos de venta de vino, producción de vino, para obtener recursos extra. ¿Tiene algo que ver la actividad agrícola con cuidar gente mayor? No, es una explotación económica ajena. Si esa actividad agrícola es más lucrativa que la propia actividad de residencia geriátrica, en el sentido de que, cogiendo todos mis ingresos, la actividad agrícola representa más del 40% de mis ingresos totales, me he cargado el régimen fiscal. Esa es la conclusión. Ojo con esto, si tenemos actividades económicas sujetas y no exentas y además ajenas, tengo que ver si estoy cumpliendo con el 40%, porque si no, lo normal entonces es trasladar la actividad a una SL. Montar un SL y trasladarlo, porque si no, no puede estar en la 49/2002. También recordar importante, porque esto hay conflicto, especialmente con las administraciones locales, que el arrendamiento del patrimonio inmobiliario es explotación económica no exenta. Es explotación económica exenta, perdón. Incluso no es ni explotación económica a efectos de la 49/2002. Es decir, si una fundación tiene una vivienda o tiene un local y lo arrienda y obtiene unos rendimientos, esos rendimientos están exentos y no computan a efectos del límite del 40%. ¿De acuerdo? Con independencia, es decir, yo puedo tener un local como fundación y se lo arriendo a un tercero que monta ahí una empresa de venta de libros, de venta de videojuegos. Da igual. Lo importante, me tengo que fijar, es yo estoy arrendando, en la posición de arrendador. En esa posición, esos alquileres que yo estoy cobrando como fundación o como asociación de creadora de utilidad pública están exentos de tributar. El tema del 3.4, no voy a entrar, lo cito, pero creo que aquí no es relevante. Entramos en el 3.5, en el tema de la gratuidad. Recordar que el tema de la gratuidad es un requisito también civil y hay que verlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la fundación, en el sentido de que los miembros del patronato, los patronos, no pueden cobrar por el ejercicio del cargo. Lo dice tanto la 49/2002 como la ley de fundaciones. El cargo es gratuito. No obstante, se le puede reembolsar al patrono los gastos, ¿de acuerdo?, que incurren en el ejercicio del cargo. No obstante, con un límite, y es importante, porque solo por esto nos podemos cargar el régimen fiscal. Dice, el límite de reembolso, o sea, ese reembolso que yo lo hago al patrono por un gasto de desplazamiento, un gasto de pernoctación, un gasto de restauración, no puede superar los límites previstos para dietas exceptuadas de gravamen en el IRPF. Por tanto, haciendo un ejemplo un poco burdo, un poco a lo mejor dramático, si es un patrono que se ha ido al RICH, y le reembolso el gasto porque pasó la noche ahí antes de ir a la sesión al día siguiente, a lo mejor solo por eso me he cargado el régimen fiscal. ¿Vale? Con lo cual, ojo con el reembolso. ¿De acuerdo? Otra pregunta que ahora Marc comentará es, y es bastante frecuente a día de hoy, ¿no? Es, oiga, el cargo, tanto de miembro de junta directiva como de patrono, en principio es gratuito, pero no exento de responsabilidad. Muchas entidades sin ánimo de lucro a día de hoy están optando, en la medida en que hay responsabilidad, pero también hay gratuidad, de contratar en favor
de los patronos o de los miembros de la Junta un seguro de responsabilidad civil que les cubre en el ejercicio del cargo. ¿Esto rompe con el principio de gratuidad o no? Ahora Mar nos lo explica. Vale, pues en cuanto a esto, apuntároslo por si queréis, porque la Dirección General de Tributos analiza 3 consultas que son, no están ahí, son la V0869 de 2017, la V0163 de 2019 y la V2909 también de 2019. Entonces, la cuestión que plantean estas 3 consultas es si constituyen una retribución en especie la prima satisfecha en virtud del contrato de responsabilidad civil. Entonces, lo que hace la Dirección General de Tributos es analizar en estas consultas, teniendo en cuenta las características que presenta el contrato de seguro de responsabilidad civil, si, lo que concluye es que no existe una retribución en especie que esté sometida al IRPF. Por lo tanto, ¿qué pasará? Pues que la Fundación, si contrata un seguro de responsabilidad civil, no estará incumpliendo ese principio de gratuidad. Entonces, lo más importante aquí es que el que vaya a contratar la póliza compare con las características que determina la consulta y así pueda comparar si hay similitudes o no, y si hay similitudes, o dependiendo de si las presenta o no, pues sí que constituye una retribución en especie o no. Al final, un poco lo que os queremos decir es, como las pólizas tienen unas características que obviamente nosotros no somos expertos en tema de seguro, recomendamos que el que lo vaya a hacer vaya a esas consultas porque ahí se establecen las condiciones de la póliza, ¿de acuerdo? Entonces, que se comparen esas condiciones con las que os ofrecen a vosotros. Si son muy similares o idénticas a las de la consulta, podéis tener la máxima seguridad de que entonces, como decía Mar, no rompéis con el principio de gratuidad, ¿de acuerdo? Porque un poco lo que queremos recomendaros es decir, no por el hecho de suscribir la póliza vayamos a incumplir el requisito y, por tanto, hagamos caer el régimen fiscal de la entidad. Recordar también que en el caso de patronatos, de patronos, pueden los patronos, la ley lo permite, que reciban una remuneración por una relación laboral o mercantil por funciones diferentes de patrono. Yo podría ser contable, por ejemplo, ser patrono y llevar la contabilidad y cobrar por llevar la contabilidad. Mientras pida autorización previa al protectorado, no hay ningún problema, porque ahí no actúo como patrono. ¿De acuerdo? Recordar también que en una asociación de creada utilidad pública, los miembros de la Junta, ahí sí pueden cobrar, pero sí que la ley de asociaciones sí que nos dice siempre y cuando no lo haga con cargo a fondos o subvenciones públicas. ¿De acuerdo? Es la diferencia entre una fundación y una asociación. ¿Puede ser un patrono a su vez director general o gerente? La respuesta es que sí, y para eso tenemos el gran ejemplo de la Fundación César Manrique y la famosa sentencia del Tribunal Supremo del año 2004, donde dijo, bueno, puede ser un poco descabellado ser patrono y gerente al mismo tiempo, pero no es incompatible, con lo cual puede serlo, ¿de acuerdo? Y aquí, antes de dar paso a Mar, para que os explique los requisitos más formales, aquí es donde yo, en mi experiencia profesional, veo muchos errores por parte de las entidades no lucrativas. ¿Qué quiere decir esto? El requisito 3.6. El requisito 3.6 lo que está regulando es lo que tiene que pasar en el día en que lamentablemente la entidad no lucrativa se extinga, ¿de acuerdo? Por una causa legal, porque a lo mejor la situación económica ha llegado a un punto insostenible que ya me tengo que disolver y liquidar. Este requisito lo que quiere decir es que en caso de disolución, mi patrimonio remanente tiene que ir a otra entidad que también esté aplicando la ley 49/2002 o a una entidad, como decimos aquí, ¿no? A una entidad, o bien a una entidad beneficiaria del mecenazgo, acogida a 49/2002, lo normal, o bien a una entidad pública de naturaleza no fundacional que persiga fines de interés general, a una de las dos. Pero aparte de esto, que esto es muy importante, es decir, no vale cualquier entidad, ¿de acuerdo? Sino que especialmente lo normal es que vaya a una otra fundación que esté en la ley 49/2002, otra asociación de creada utilidad pública, o también se lo puede enviar al Estado o a la comunidad autónoma, no hay ningún problema. Pero fijaros en esto. Esto tiene que estar expresamente contemplado en la carta o negocio fundacional o lo normal en los estatutos. ¿Qué me encuentro yo en la práctica? Que muchas entidades, al preparar sus estatutos, los prepararon desde el punto de vista civil. Y entonces nos vamos al artículo final de liquidación y ahí ¿qué dice?
En caso de disolución, los bienes irán a otra entidad no lucrativa que persiga fines análogos a los de la entidad disuelta. Desde un punto de vista civil, esa cláusula es perfecta. Desde un punto de vista fiscal, no. Porque fijaros, está diciendo entidad sin ánimo de lucro que persiga fines análogos. No está diciendo entidad sin ánimo de lucro que persiga fines análogos y además que tribute bajo el régimen de la 49/2002. Con lo cual, aquellas entidades que estéis en esa situación, mi recomendación es modificar los estatutos ya. Y os sorprenderíais de la cantidad de entidades que tienen esto mal. Muchas lo tienen mal. Lo tienen bien desde un punto de vista civil, pero no fiscal, si quieres. Luego, si quieres. Dime. Bueno, las preguntas luego, pero... Volver a repetir lo mismo que has dicho, pero otra vez. Repito. Sí. Aquella entidad que en sus estatutos tenga la cláusula civil bien, pero no la tenga adaptada al régimen fiscal, tiene que modificar sus estatutos. Porque stricto sensu no está cumpliendo con el requisito 3.6. Y un inspector talibán, stricto sensu, solamente por eso le podría quitar el régimen fiscal. No lo he visto nunca, pero la ley dice lo que dice. Con lo cual, esa cláusula se tiene que modificar en el sentido de decir, en caso de disolución, mi patrimonio tiene que ir a una entidad que también esté tributando bajo la 49/2002 o a una entidad pública o a las dos preverlo. ¿De acuerdo? Con lo cual, revisar vuestros estatutos, revisar el artículo final de los estatutos y decirme, si queréis en mayo, cómo tenéis esa cláusula y lo hablamos. ¿Vale? Y os ayudo, no hay ningún problema a cambiarla. Y os puedo ayudar también con el redactado. Dejo paso a Mar para que os explique ahora los últimos requisitos 3.7 a 3.10. Vale, perfecto. Héctor se acaba de... Gracias. Héctor se acaba de explicar los requisitos objetivos y os voy a explicar los requisitos que son más formales. Entonces, vale, aquí está. El apartado 7 lo que establece es que las entidades no lucrativas se han de inscribir en el registro que les corresponda. El requisito número 8 dice que las entidades no lucrativas han de cumplir con sus obligaciones contables que les sean propias. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que las entidades no lucrativas tienen su propio plan general de contabilidad, que está regulado por el Real Decreto 1491/2011, y también hay que tener en cuenta que Cataluña tiene su propio plan general de contabilidad, también regulado por el Decreto 259/2008. Entonces, las cuentas anuales las aprueba el patronato de la fundación y lo deben de hacer en un plazo de 6 meses desde que se cierra el ejercicio contable del año anterior. Entonces, el apartado 9 dice que también las entidades han de cumplir con las obligaciones de rendición de cuentas de acuerdo a su legislación específica y en caso de no tenerla lo tendrán que hacer en los 6 meses, también en el periodo de 6 meses desde que se aprobó, desde que se cerró, perdón, el ejercicio anterior. Y entonces aquí ya vamos con el requisito de la memoria económica. Vale, la importancia de la memoria económica. Vale, la memoria económica se ha de elaborar anualmente y se ha de especificar los ingresos y los gastos del ejercicio. Entonces, tenemos que tener en cuenta también aquí el Real Decreto 1270/2003, por el que se aprueba el reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y los incentivos fiscales al mecenazgo. Entonces, el artículo 3 de este Real Decreto, ¿qué dice? Recoge el contenido que ha de tener la memoria, el plazo y el lugar de presentación. Entonces, el apartado 3.1 lo que hace es recoger el contenido que ha de contener la memoria económica. Y es el apartado 3.2 el que regula su presentación, porque aquí es importante tener en cuenta que la memoria económica se ha de elaborar siempre, pero no siempre se tiene que presentar. ¿Cuándo no se presenta? Pues no se presenta cuando los ingresos de la entidad no lucrativa que han tenido lugar durante el periodo impositivo no supere los 20.000 euros. Porque aquí, Mar, perdona, aquí estás hablando, ¿verdad?, de una memoria fiscal, ¿verdad?, claro, diferente de la de las cuentas, ¿verdad? Claro, sí. Eso también tenemos que tener en cuenta. Bueno, un inciso antes de que nada es que si se tiene que presentar, se ha de presentar en los 7 primeros meses de que se cierra el ejercicio. Entonces, y en cuanto a esto, la memoria contable y la memoria fiscal es diferente. La memoria contable es la que va junto con las cuentas anuales, que amplía la información pues, de balance, de la cuenta de resultados,
Sin embargo, no. Sin embargo, la memoria fiscal lo que hace es recoger pues, las actividades que lleva a cabo la empresa, los gastos de gestión, los elementos patrimoniales, recursos económicos. Entonces, la presentación se puede hacer. Tú puedes presentar la memoria económica y la memoria contable y la memoria económica a la vez o separadamente o separado. Entonces, si lo haces a la vez, lo tienes que presentar ante el protectorado y ante la agencia tributaria. Vale. Entonces, a raíz de esto ha nacido una serie de sentencias del Tribunal Superior de Justicia, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, la 36/2009, la de Murcia, 692/2011, ¿no? Y la de Canarias, 398/2020. Entonces, estas sentencias llegan a una conclusión, es que si la memoria económica se presenta fuera de plazo o no se presenta, no estará protegida por el régimen fiscal especial de la Ley 49/2002. Y además hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, la 201/2002, que dice que la presentación extemporánea no se puede concebir como un mero defecto formal. Vale, entonces, si no lo habéis presentado, hay una solución que da la agencia tributaria en el informe 101/0126 de 2006, que dice que si incumples y presentas extemporáneamente fuera del plazo de 7 meses, no se considera un defecto sustancial, sino un defecto formal. Por tanto, esto lo podríamos considerar como una vía para poder llegar a una solución, para poder solucionar no haberla presentado. Sí, un poco lo que queremos destacar del tema que os ha comentado Mar es que yo, al menos en la práctica profesional, lo que me encuentro es la primera vez que me encuentro con una entidad no lucrativa, aparte de lo de los estatutos que os he comentado, de la cláusula de disolución. Mi segunda pregunta es, ¿presentáis anualmente a la memoria económica? Entonces, para mi sorpresa, aunque yo últimamente ya no me sorprendo mucho, sí, yo presento ante el protectorado, ante el registro de asociaciones, la memoria de las cuentas anuales. No estoy hablando de esta memoria, estoy hablando de una memoria de carácter fiscal, que es lo que se está hablando Mar. Entonces me dicen, sí, la presenta ante el protectorado. No, la fiscal que tienes que presentar ante la agencia tributaria en el plazo de 7 meses, como decía Mar. Lo normal es junto al modelo 200, en el mes de julio, con las cuentas. Pues esta no la he presentado. ¿Qué ocurre? Digo, bueno, lo que ocurre es lo que vemos en pantalla y lo que decía Mar. Primero, que tengo un gran riesgo de perder el régimen fiscal. Y aunque lo presente extemporáneamente, como hemos visto en las sentencias, puede venir un inspector y tumbarme el régimen fiscal. ¿De acuerdo? Con lo cual, también revisar este punto. ¿De acuerdo? Porque me encuentro, os podría decir, quizá un 60-40, un 70-30, las entidades a las que le pregunto y no la han presentado. Porque han pensado que presentando las cuentas anuales ya es suficiente. ¿No? Que estamos hablando de un documento de carácter fiscal específico, aplicable a aquellas entidades que quieren estar en la 49/2002. ¿De acuerdo? Es un poco lo que has explicado, Mar. ¿Siempre hay que elaborarla? No siempre hay que presentarla. Pero sobre todo es importante respetar el plazo de 7 meses que os comentaba Mar. ¿Vale? Con lo cual, segundo deber que os doy. Estatutos y vamos a revisar si tenéis la memoria económica presentada ante la agencia tributaria, año a año. Bien, entramos en la 49/2002, ¿de acuerdo? Vamos a ir un poco más rápido aquí. No nos vamos a parar en todo el régimen, sino solamente aquí queremos destacar temas importantes de compliance, ¿vale? Lo bueno de la 49/2002, ¿no? Las entidades, fundaciones o asociaciones de creadas de utilidad pública que estén en la 49/2002, es que casi todo está exento. ¿Vale? Todo esto que vemos en pantalla está exento. ¿Qué es lo único que no está exento de impuestos sobre sociedades como ingresos que obtiene? Las explotaciones económicas no exentas. ¿Cuáles son estas? Aquellas explotaciones que no estén en el artículo 7 de la Ley 49/2002. ¿Vale? Si una fundación presta servicios de asistencia sanitaria, está exenta. Servicios educativos, está exento. Servicios deportivos, está exento. Museo, exento. Conciertos, exento. Libros. ¿Sí? Pero hay algunas explotaciones que no están exentas.
¿vale? Pero, como podéis ver, casi todo está exento, sobre todo tanto donaciones, intereses, royalties, dividendos. Incluso puedo cobrar intereses del banco, dividendos de una acción cotizada y además sin retención, porque es renta exenta, porque sabéis que anualmente la agencia tributaria os emite anualmente un certificado de no retenciones para enseñárselo al banco o a la entidad que os tenga que retener, ¿de acuerdo? Y por tanto cobráis el ingreso bruto sin retención. Decimos en principio exentas, ¿por qué? Porque estas consultas de aquí son un aviso a navegantes, que hay que tener muy presente, muy presente. ¿Qué vienen a decir estas? Y luego Mar insistirá cuando hable del régimen de parcialmente exentas. Como he dicho, lo que no está exento son las explotaciones económicas no exentas, aquellas que no están en el artículo 7, que con carácter general, además, van a tributar a un tipo del 10%. Recordemos que el tipo de las empresas actualmente es un 25%, ahora para algunas pymes incluso el 23%, pero bueno, 25% con carácter general, pues esto incluso al 10%, ¿de acuerdo? Todavía más ventajoso. ¿Qué viene a decir estas consultas que son muy peligrosas? Oiga, si usted desarrolla una explotación económica no exenta, por tanto, no exenta del IS, la pregunta que me tengo que hacer como entidad es, ¿vale? ¿Cómo la estoy financiando? Si la estoy financiando con cargo a donaciones, subvenciones, interés de la cuenta corriente con otros ingresos, aquellos ingresos que inicialmente estaban exentos, solo por el hecho de financiar estas explotaciones, se quedan contaminados. Y aquello que estaba exento pasa a tributar. No lo digo yo, fijaos lo que dice la consulta, es muy clara, ¿eh? No hace falta que la lea. Si la leéis, lo veréis. Con lo cual, ojo con eso. Porque como regla general, como digo, está exento. Pero si financio explotaciones económicas no exentas con esos ingresos, se contaminan y pasan de estar exentos a no exentos. ¿De acuerdo? Aquí simplemente os pongo el tema de la base, el tema de la obligación de presentar el modelo 200, aunque las rentas estén exentas, ya sabéis las casillas específicas. También tenéis, recomiendo obligación, si siempre estáis exentos, no tenéis obligación de hacer pagos fraccionados, ¿de acuerdo? Pero si desarrolláis explotaciones económicas no exentas, revisar también el tema de si tenéis que hacer pagos fraccionados. Y recordad, aquellas explotaciones económicas no exentas pagan el 10%, ¿vale? Pero si, ojo, si es una explotación económica no exenta, antes me tengo que preguntar, ¿es ajena o no es ajena? Porque si es ajena, lo siguiente que me tengo que preguntar, me tengo que acordar, es Héctor me dijo aquel límite del 40% de explotaciones económicas ajenas. ¿Recordar? El 3.3. Si supero ese límite, estoy fuera del régimen fiscal. ¿Sí? Y aquí podemos ver un poco la diferencia en cuanto a obligaciones formales, de acuerdo, de entidades parcialmente exentas con las entidades de la 49/2002, donde podéis ver que la gran diferencia, aparte de lo que es la llevanza de contabilidad, que la tienen todas, tema de cuentas anuales, ¿vale? Que en principio estas tienen obligación de depositar, estas no. Tienen las dos, en principio, obligación de presentar el 200, aunque estas tienen una excepción específica que les permite no presentar. Este es el punto crítico. La memoria económica que os comentaba Mar. Estas la tienen que presentar ante la agencia tributaria. Estas no. Una asociación normal, no. Una fundación que no esté en la 49/2002 estará aquí, tampoco. Pero si estás en la 49/2002, también tienes que quedarte con esta parte de aquí. ¿Vale? Y ahora os dejo con Mar, que os explica el régimen de entidades parcialmente exentas y qué cuestiones hay que tener en cuenta. Esto pensando en asociaciones normales o en aquellas entidades que no estén en la 49/2002. Adelante. Vale, pues nada, como Héctor os acaba de comentar, el otro régimen está todo exento, en este no. Este es todo lo contrario. No habrán rentas exentas, otras que no, pero en general no va a estar exento. Entonces, es el artículo 110.1 y 110.2 el que recoge las rentas exentas y las rentas que no estarán exentas. Entonces, en cuanto a las rentas exentas, ¿cuáles son? Pues las que proceden de la realización de actividades constitutivas del objeto o de la finalidad de la entidad, como por ejemplo las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores. Luego, las adquisiciones y transmisiones a título lucrativo, como pueden ser las donaciones, o las derivadas de la transmisión onerosa de bienes afectos a la realización del objeto o la finalidad específica, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Entonces, estas serán las rentas que estarán exentas de tributar.
En cuanto a las rentas que no estarán exentas de tributar por el impuesto de sociedades, las recogidas en el punto 2 son los rendimientos de actividades económicas, aunque estos se hayan obtenido al cumplir los fines específicos de la entidad. Luego, las rentas que deriven del patrimonio, como pueden ser los intereses o los dividendos, y las rentas que no estén exentas a través de las transmisiones del patrimonio. Entonces, aquí, ¿qué hay que tener en cuenta? Porque si aquí nos fijamos en todo el régimen fiscal, en realidad pivota en si estás realizando o no una actividad económica, una explotación económica. Entonces, si la estás realizando, no estarás exento de tributar. En este sentido, tenemos que tener en cuenta dos consultas de la Dirección General de Tributos. La V04285 de 2011, en primer lugar, que en ella lo que analiza la Dirección General de Tributos, la DGT, trata sobre una asociación de carácter social y sin ánimo de lucro, que lo que hace es organizar actividades musicales y teatrales, sin cobrar a los asistentes que van a verlas. Pero entonces, ¿cómo se financia? Pues lo hace a través de un contrato de patrocinio. Entonces, aunque formalmente sea gratuito, la entidad sí que está recibiendo una aportación. Entonces, lo que hace la Dirección de Tributos es analizarlo en base al artículo 5 de la LIS, que define como explotación económica la ordenación de medios materiales y humanos para el desarrollo de una actividad. Aquí, como podemos comprobar, es una actividad musical, teatral. Entonces, por una parte necesitas personal y por otra, pues el atrezo estás necesitando, o sea, es una ordenación. Entonces, por lo tanto, en la medida que esto, como se cumple, sea una ordenación material, sea una ordenación de medios materiales y humanos para el desarrollo de una actividad, se considerará actividad explotación económica. Entonces, el hecho de que sea gratuita es indiferente, ya que se seguirá siendo una explotación económica. Entonces, lo más importante es que la DGT establece que las cantidades de patrocinio y de subvenciones que recibe la asociación para financiar estas actividades, el evento, como son para una explotación económica, tributarán al 25%. Entonces, la siguiente consulta, que es la V1795 de 2016. Esta, ¿qué pasa aquí? Un poco similar al anterior en cuanto a la relación con el artículo 5. Esta trata sobre una asociación cristiana que organiza jornadas de fines de semana y por la que cobra una cuota a los asistentes para financiarse. Entonces, también aquí la DGT, para analizarlo, lo que hace es compararlo con analizarlo en base al artículo 5, si es una ordenación de medios materiales y humanos. Entonces, explica que lo que hace aquí la asociación cristiana en la consulta es decir que en ningún caso se desarrollará una actividad económica. Pasa que según tributos, la actividad que desarrolla la asociación encajaría perfectamente en la definición que da el artículo 5, porque al fin y al cabo, pues lo mismo, personal, el evento, todo. Entonces, lo que dice es que, aunque la asociación defiende que las cuotas que está cobrando solo sufragarían los costes de la jornada, el tributor dice que es una actividad económica, que los encuentros suponen una actividad económica. Entonces, simplemente esto, lo que hace es comparar y dice que la actividad, o considerar la actividad como una explotación económica y por lo tanto no estará exenta de tributar y tendrá que tributar por ella. Las cuotas. Las cuotas, tendrá que tributar por las cuotas. ¿Te paso? Por lo tanto, Mar, al final un poco lo que nos viene a decir tributos, a diferencia de la 49/2002, ¿no? Es toda explotación económica, ¿no? Al final, aunque yo pueda entender que la hago en cumplimiento de mi finalidad, ¿no? Como la asociación cristiana, todo va a tributar. Obviamente, como todo va a tributar, también los gastos van a ser deducibles, ¿no? Con las reglas del IS, pero la idea es un poco los ingresos, ¿no? Van a tributar al 25% y tengo que ver si descontados los gastos me queda una base imponible positiva o negativa. Habrá que verlo, ¿no? Pero son consultas que sí que consideramos conveniente que tengáis, especialmente aquellas entidades que estén en la segunda división, ¿no? En el régimen de entidades parcialmente
exentas, porque en la práctica lo que vemos es que muchas cuando presentan el modelo 200 lo dejan todo exento. Cosa que a mí me sorprende porque, como decía Mar, precisamente en este régimen la filosofía es más bien todo lo contrario, es que casi todo paga, ¿de acuerdo? Y muy poco está exento. Bien, en los 20 minutos más o menos que nos quedan, voy a hacer yo rápidamente el tema de tributos locales, ¿de acuerdo? Aquí simplemente recordar, ¿no? Volvemos de nuevo a la 49/2002, artículo 15 de la 49/2002, que dice que las entidades sin ánimo de lucro están exentas del impuesto sobre bienes inmuebles, ¿de acuerdo? Siempre y cuando estén afectos a inmuebles que no estén afectos a explotaciones económicas no exentas, ¿de acuerdo? Con lo cual, si yo como fundación, por ejemplo, educativa, pues tengo el colegio, tengo el terreno, tengo la construcción, eso es una explotación económica exenta. Por tanto, el IBI, ¿de acuerdo?, está exento. Lo mismo recordar si alquilo un bien inmueble, un local, una vivienda, como es una renta exenta, ¿de acuerdo? No es una explotación económica no exenta, es una renta exenta. El IBI del local o del inmueble, para mí yo no lo tengo que pagar al ayuntamiento. Está exento también. Solo, insisto, tengo que pagar el IBI por aquellos inmuebles afectos, como aquel ejemplo, por ejemplo, que os ponía de explotación agrícola, ¿no? Aquello sería una explotación que sí que estaría sujeta al impuesto sobre sociedades. Lo mismo, si la explotación económica está exenta, también estaré exenta de IAE. Recordar también que IAE, las entidades no lucrativas, como las empresas, tienen un límite de 1 millón de importe neto de cifra de negocios, hasta 1 millón, toda la actividad siempre está exenta de IAE. Pasado el millón, a partir de ahí hay que tributar, ¿de acuerdo? Ojalá todas las entidades sin ánimo de lucro llegasen a esos umbrales, porque entonces quiere decir que las cosas van muy bien. Y también hay que recordar la plusvalía municipal, porque es importante, y hay que verla desde los dos puntos de vista. Cuando la entidad sin ánimo de lucro recibe, ¿de acuerdo?, recibe la donación de un inmueble, que el sujeto pasivo a pagar la plusvalía es la fundación, pero está exenta, ¿de acuerdo? La plusvalía, recordad, la plusvalía municipal, el que vende un inmueble, ¿de acuerdo?, es el que le toca pagar la plusvalía. Pero aquí estamos hablando de otro supuesto, que es cuando la entidad no lucrativa recibe un concepto de donación. Y la norma dice, cuando un bien inmueble se dona, el sujeto pasivo no es el que transmite, sino el que recibe. Por tanto, la entidad no lucrativa. Por tanto, cuando reciba, la entidad no lucrativa no tendrá que pagar plusvalía municipal ante el ayuntamiento. Ahora bien, cuando transmita a título oneroso, cuando venda ese inmueble, tengo que ver, para pagar plusvalía o no, si ese inmueble que estoy transmitiendo gozaba o no de la exención del IBI. ¿Vale? Esa es la idea importante. Aquí da igual, ¿vale? Simplemente por recibirlo ya estará exento. Aquí, cuando yo transmito, yo soy vendedor, cobro un precio por la venta del inmueble como entidad no lucrativa, insisto, tengo que ver si previamente estaba exento. Que está exento, la plusvalía también está exenta. Alguien me puede preguntar, Héctor, ¿y el ICIO, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras? No está previsto en la 49/2002, ¿de acuerdo? Con lo cual habrá que mirar si la ordenanza fiscal establece algo al respecto. La ley 49/2002 no lo contempla. Veremos si en esa futura reforma del mecenazgo que todo el mundo habla y nunca llevamos años y años hablando de la futura reforma del mecenazgo, veremos si lo mete. ¿De acuerdo? Importantísimo en el tema de formalismos, ¿de acuerdo? Recordar que al final todo pivota sobre comunicación. Si yo quiero la exención, no vale simplemente con que esté en la 49/2002. En principio tengo que comunicar al ayuntamiento, ¿vale?, donde esté el inmueble, ayuntamiento donde esté el inmueble tanto que tenga yo como propiedad como que me toque pagar la plusvalía, ¿vale? Tengo que dirigir una comunicación al ayuntamiento y tengo que decirle, me he acogido a la 49/2002 y tengo derecho a la exención en base al artículo 15, ¿vale? Si no, el ayuntamiento no se va a enterar. O seguramente, no, si no le comunico, seguramente hará oídos sordos porque querrá cobrar, ¿de acuerdo? Con lo cual, comunicación presentada, ¿vale? Y lo mismo, en el caso de IAE es diferente, porque en el caso de IAE, ¿de acuerdo?, con el 036 no hace falta comunicación. Cuando yo presente el 036 acogiéndome a la 49/2002 y me dé de alta también en el IAE por la actividad, ¿de acuerdo?, ya se entiende comunicado el ayuntamiento, ¿de acuerdo? Y ahora que sabemos que esto genera un poco de confusión, con Mar
os vamos a explicar entre los dos las cosas que tenéis que tener en cuenta cuando captáis recursos en materia de mecenazgo con empresas o personas físicas, digamos, las opciones normales que tenéis, qué consideraciones tenéis que tener en cuenta y cómo tributa cada figura desde el punto de vista de la empresa. Aquí vamos a hablar de una empresa que dona, ¿de acuerdo? Que os dona recursos, y cómo también es vuestra fiscalidad por las donaciones que recibís. Va ahora Mar a comenzar con la parte de la empresa donante. Vale. Como bien ha dicho Héctor, las aportaciones privadas que puede hacer la empresa a las entidades no lucrativas se hacen en base a la figura del mecenazgo. Es decir, se puede hacer a través de una donación o de un convenio de colaboración. Luego también lo vamos a poner en contexto con el contrato de patrocinio. Entonces, en relación con el tratamiento del impuesto sobre sociedades, una deducción simple, pura... Una donación. Perdón. Que haga una empresa. Perdón. Una donación que haga una empresa pura, simple e irrevocable, ¿qué pasará? Pues que su gasto fiscal o bien no se podrá deducir, o si se deduce, solo se podrá deducir un 35-40% de la cuota íntegra. Entonces, ¿cuándo se podrá obtener este 35-40%? Pues cuando la entidad no lucrativa, si está sujeta al régimen de la 49/2002, cuando la empresa haga una donación a esa entidad, si esta entidad está recogida por ese régimen, se podrá deducir el 35%. ¿Cuándo podrá ampliar este porcentaje y subir a un 40%? Pues cuando en periodos, haya estado ya realizando donaciones o por el mismo valor o por un valor superior durante pues, los dos años anteriores. Entonces ahí sí que se podría ampliar a un 40%. Entonces, en cuanto al convenio de colaboración, que está regulado en el artículo 25 de la ley 49/2002, es parecida a la donación, pero su finalidad es diferente, porque este sí que busca que la entidad lo que haga es hacer publicidad sobre que le ha aportado la entidad para que pueda para que la entidad pueda llevar a cabo sus fines. Entonces, ¿qué pasará? Que sí que tendrá un gasto deducible, pero no podrá acogerse a la deducción especial del 35%. O sea, básicamente la empresa, con la idea de la donación, es totalmente altruista, ¿de acuerdo? En cambio, el convenio busca un mínimo reconocimiento publicitario, ¿vale? Un reconocimiento publicitario por parte de la entidad no lucrativa. Eso es un poco, depende de lo que busque la empresa, puede ir por la donación pura y simple, como comentaba Mar, ¿de acuerdo? Gasto no deducible con deducción en cuota del 35%, o puede decir, yo quiero un retorno publicitario, ¿de acuerdo? Y por tanto la entidad no lucrativa le dará esa difusión de la colaboración, como le explicará Mar, pero ahí, como decía, el gasto sí que es deducible, pero no tiene deducción en cuota del 35%. Sí, y a la hora de elegir entre ambos también hay que tener en cuenta que la deducción por donativos está limitada a un 10% de la base imponible. Por lo tanto, puede haber algún ejercicio en el que no se pueda deducir todo. Entonces, en cambio, el convenio de colaboración sí que lo va a poder hacer, sí que se va a poder deducir todo. Y luego, en cuanto al contrato de patrocinio, aquí sí que es diferente porque lo que busca es promocionar su marca, el producto que vende, los servicios. Entonces, aquí también, tendrá su gasto es deducible, aunque la finalidad sea diferente, también su gasto será deducible. Entonces, nada, el convenio de patrocinio tendrá que emitir facturas y, por lo tanto, la empresa tendrá que soportar el IVA. Luego, en cuanto al tratamiento del impuesto sobre el valor añadido, es diferente para la donación, para el convenio y para el patrocinio también, porque la donación, si es dineraria, no estará sujeta al IVA, y si es en especie, en primer lugar tendrá que revisar el autoconsumo. Luego, después de esto, en segundo lugar, tendrá que ver si la empresa ha de emitir la factura repercutiendo IVA, si
y si no lo hace, si se podría aplicar el tipo cero. Entonces, ¿qué es el tipo cero? Pues cuando la donación de un producto se realice en favor de una entidad no lucrativa, que esté recogida por el artículo 2 de la Ley 49/2002, y la entidad no lucrativa destine el producto donado a los fines de interés general, como que se dará lugar a un deterioro. Por lo tanto, la base imponible del autoconsumo, es como que la base imponible del autoconsumo que está derivada de la donación será cero. Entonces se podrá coger base cero, además de tipo cero. Entonces, aquí también tenemos que tener en cuenta es que la actitud de la empresa es activa y la posición de la entidad es pasiva. Y luego, en cuanto al convenio, aquí tenemos que ver que no está sujeto a IVA el servicio de colaboración que hace la entidad no lucrativa para la empresa. En ese sentido, aquí, igual que ahora en el contrato de patrocinio, la posición de la empresa es pasiva. Y en el contrato de patrocinio, igual que el servicio de publicidad que hace la entidad no lucrativa para la empresa. Entonces, aquí la entidad no lucrativa tendrá que emitir factura repercutiendo el 21% a la empresa, de IVA. El patrocinio, en el convenio de colaboración, no. No, el patrocinio. Perdón. Otra. Entonces, el tratamiento fiscal en sede de la entidad no lucrativa. También aquí nos hacemos la misma pregunta. Entonces, en relación con el tratamiento del IS, en los tres casos se considera que la renta está exenta. Pero para la entidad no lucrativa es un principio de renta exenta, pero hay que recordar que con carácter general la renta está exenta. Ahora bien, como ha explicado Héctor antes, esto hace referencia a la idea de contaminación. Entonces, hay que recordar que, aunque estemos ante una entidad de la 49/2002, si alguna de las rentas con carácter general está exenta, se usa para financiar una explotación económica no exenta, la renta quedará contaminada y, por lo tanto, tendrá que tributar. Sin embargo, en el tratamiento del impuesto sobre el valor añadido, esto cambia. Entonces, en la donación, aquí lo importante es saber en qué posición se encuentra la empresa en cada una de las tres, en la donación, en el convenio o en el contrato. Entonces, hay que tener claro que en la donación la empresa está en la situación de donante, entonces está en una posición activa. Entonces, hay que preguntarse si cuando la empresa entrega el dinero o el bien ha de repercutir el IVA. Entonces, ¿en dinero? Claro, entonces, si recibe dinero, no estará sujeto al IVA. Y si la donación es en especie, tenemos que revisar lo mencionado anteriormente del tipo cero. Entonces, en cuanto al convenio de colaboración, aquí igual, la fundación, aquí es diferente, la fundación está en una posición activa y la empresa en una posición pasiva. Entonces, la pregunta aquí también que se tiene que hacer es, ¿tiene la empresa tiene la fundación que repercutir IVA a la empresa en la factura? Entonces, como bien pone, no está sujeto al IVA. Y entonces, en el convenio de patrocinio, igual la empresa está en una posición pasiva y la entidad es la que está en una posición activa. Entonces, cuando una entidad no lucrativa preste los servicios de patrocinio a la empresa, tendrá que emitir una factura en la que repercuta el 21% del IVA. Vale, entonces, vamos a comparar ahora cuál es la diferencia entre el convenio de colaboración y el contrato de patrocinio. Entonces, la idea de la publicidad del convenio de colaboración es que la empresa dé una ayuda económica a la entidad. A la entidad, pues, para financiar el proyecto, la actividad. En cambio, en el contrato de patrocinio no es así. O sea, lo que busca la empresa es lo que he dicho antes, de hacer publicidad a su producto, a su marca. Entonces, claro, lo que pasa es que el convenio no puede, en el convenio de colaboración esto no se puede hacer. Entonces, tú como estás prestando un servicio, estás sujeto a IVA y, por lo tanto,
al estar sujeto a IVA, has de emitir una factura donde sí, ¿no? Explicarlo. Vale. No, simplemente complementando lo que bien estaba explicando Mar, como decía, ¿no? Al final hay que pensar que en el patrocinio la empresa ahí se acabó el altruismo y quiero publicitar mi marca, mi imagen, mi producto. En cambio, en el convenio de colaboración el mensaje es diferente. Yo quiero equiparar una donación, ¿no? Darte una ayuda económica para que tu entidad no lucrativa hagas un proyecto social y lo único que puede hacer la entidad no lucrativa es difundir la colaboración, en el sentido de ese servicio de publicidad, por eso se paraliza el patrocinio, pero el mensaje es diferente. En el convenio de colaboración, la entidad no lucrativa lo que dirá al público, por cualquier medio, televisión, radio, prensa, página web, lo que sea, es gracias a la ayuda económica de la empresa tal, se ha podido hacer este proyecto. Pero como bien decía Mar, no se puede publicitar el producto. Y además, decir, y fijaros qué buenos que son sus productos, aquí tenéis el enlace, aquí podéis comprar. No, es solamente gracias a esta entidad se ha hecho este proyecto posible o esta actividad posible. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje en el convenio de colaboración. Esa es la diferencia con el patrocinio. Pero como bien ha dicho, fijaos que en el patrocinio la idea es diferente. ¿De acuerdo? Es la entidad no lucrativa lo que hace es publicitar la imagen, productos, la actividad mercantil comercial de la entidad. ¿De acuerdo? Si luego hay alguna duda con esto más, lo comentamos porque si no, no nos dará tiempo al IVA. Podríamos extendernos un poco más, podría entrar en mucha problemática que veo en las donaciones puras y simples con recompensa, si es bueno dar recompensa o no por parte de las entidades no lucrativas, si una camiseta, si un boli, si una revista, si eso sigue siendo donación que da derecho a deducción. Esto lo podemos dejar quizá para el coloquio. Bien, y el último punto, el IVA. El IVA, el que es tan temido por todos. Y que nos da bastante miedo a todos, ¿no? Bien, el IVA. Vamos a analizar, me gustaría, yo de esto doy clases y le dedico 3 o 4 horas. Aquí lo tengo que hacer en 10 minutos. O sea, tengo un reto por delante para destacar lo más importante del IVA y las entidades no lucrativas, ¿no? Pero lo que os diría es, el IVA no está pensado para una entidad no lucrativa, no está adaptado. Esto no quiere decir que si una entidad no lucrativa no desarrolle una actividad empresarial o profesional, como decía Mar, ¿no? Desarrollando medios materiales y humanos, cobrando un precio, haciéndolo con habitualidad, no se convierta igual que una empresa en empresario profesional. Es decir, a las entidades sin ánimo de lucro y a las empresas les aplican las mismas reglas del juego. Por tanto, si estamos, ¿no?, ante una ordenación de medios materiales y humanos con habitualidad para intervenir en el mercado y vendo bienes o servicios a título oneroso, soy empresario o profesional. Me tengo que dar de alta a efectos de IVA. Primera idea, ¿de acuerdo? Me puede aplicar igual que la empresa. Y la ley del IVA me va a tratar al igual que una empresa, con algunas excepciones, pero la idea es que me va a tratar igual que una empresa. No me regula una normativa específica adaptada a mi situación, ¿de acuerdo? También quiero desmitificar un mito que escucho de algunos clientes. He hablado con una entidad no lucrativa y me dice que como es una entidad no lucrativa no le tengo que repercutir IVA. Mentira. ¿De acuerdo? Si yo le presto un servicio o un bien a una entidad no lucrativa y le cobro un precio, le tengo que repercutir IVA. La entidad no lucrativa no puede decir, porque soy entidad no lucrativa no me aplica el IVA. No, esto no vale. ¿Vale? Las empresas tienen que repercutir y las entidades no lucrativas, aunque sean o no sean empresarios, tienen que soportarlo. Luego se lo decían o no, al igual que yo cuando voy al FNAC y me compro un videojuego y pago IVA. Las entidades no lucrativas, lo mismo. Puede ser un coste, no puede serlo, pero tienen que soportarlo. ¿De acuerdo? Si una entidad no lucrativa realiza operaciones exclusivamente a título gratuito, no es empresario. Pero aquí entonces lo que dijo es, ojo con las subvenciones. Ejemplo, fundación que lleva una residencia geriátrica o que lleva un centro escolar. No cobra matrícula, no cobra por los servicios, pero está financiado por la administración pública a través de una subvención. Típico ejemplo de subvención vinculada al precio. La fundación es empresario o profesional. No lo realiza a título gratuito, porque hay un tercero que está financiando su actividad. Con lo cual, ojo con las subvenciones si pensamos que lo estamos haciendo a título gratuito. Si lo estamos haciendo a título gratuito y nos financian con subvenciones públicas, tendremos que decidir si esas subvenciones, si el cobro de esas subvenciones, como dijo el Tribunal de Justicia en la sentencia del Rayon d'Or, supone que sí que sea empresario.
¿vale? Con lo cual, otro mito desmitificado. Se complica más la historia cuando estamos ante el llamado ente dual. ¿Qué quiere decir esto? Que ya sé que me estoy poniendo un poco técnico. Ente dual, pero es la terminología que utilizamos. Ente dual significa entidad no lucrativa que tiene una parte de su actividad comercial, actividad económica, y una parte de su actividad que no es comercial o económica. ¿Vale? ¿Y esto por qué es relevante? Lo veremos luego en el régimen de la deducción. Pues se llama ente dual, porque hace parte de actividades económicas, cobrando precio por bienes y servicios al mercado, y hay otra donde actúa de forma totalmente gratuita frente a sus beneficiarios. Y eso le convierte en ente dual. Hay muchas entidades que solamente a lo mejor realizarán exclusivamente a título gratuito, pero muchas de las entidades del tercer sector son entes duales. ¿De acuerdo? No solamente son empresarios, generalmente son entes duales. Veremos por qué es importante. Esta slide la preparé específicamente para vosotros. Me costó bastante decir, nunca la había preparado, porque resumir el checklist de compliance fiscal de IVA no es nada fácil, pero creo que aquí se resume bastante. Pregunta que me tengo que hacer. ¿Realizo todas las entregas de bienes y prestaciones de servicios a título gratuito? Y si lo hago, recibo subvenciones y esas subvenciones se ha revisado si son vinculadas al precio, en realidad una contraprestación encubierta. Esto a efectos de determinar primero si soy empresario profesional. ¿De acuerdo? Si no es empresario, compro bienes en Francia, en Alemania. ¿Por qué esto es relevante? Si los compro aquí, no pasa nada. La empresa que me vende me repercute el IVA, lo soporto y se acabó. Pero si lo compro fuera, tanto bienes como servicios, y cuando hablo fuera hablo de la Unión, de territorio IVA, ahí sí que puedo yo tener un problema según el volumen de importe que esté comprando. Me gustaría ponerme mucho más técnico y explicarlo mucho más, pero no tengo tiempo porque tengo el tiempo que me dan. Pero lo que os quiero decir es si, en términos generales, si yo a un empresario alemán, a un empresario francés, anualmente compro por encima de 10.000 euros, esa operación se localiza aquí, no va a ir con el IVA de ahí. Y a mí me toca ingresar ese IVA y presentar un 309. Y el riesgo lo tengo yo frente a la administración tributaria. Y a lo mejor estoy comprando fuera, más barato, con un tipo de impositivo más económico. A lo mejor no me repercute en IVA incluso, que es lo normal. Pero he analizado que esas compras por encima de 10.000 euros en realidad tributan aquí, que tendría que estar presentando un modelo 309 ante la administración tributaria. Lo tengo presente eso. Tengo un riesgo de IVA, ¿de acuerdo? Hay que analizarlo. Y luego, si actúa como empresario, ¿me aplica alguna exención limitada del artículo 20? Es decir, si presto servicios deportivos, presto servicios de enseñanza, ¿estoy repercutiendo o no estoy repercutiendo IVA? ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Porque si me aplica una exención limitada del artículo 20, entonces soy un empresario que realiza operaciones que no generan derecho de deducción. Dicho de otra manera, todo el IVA que soporte no me lo puede deducir. A lo mejor estoy repercutiendo mal cuando tendría que estar exento. Y si estoy repercutiendo mal, me estoy deduciendo mal. Con lo cual, otra contingencia que tengo por el camino. Entro ya en el régimen de deducción. ¿Soy un ente dual? ¿O estoy tratando todo como si fuese empresario profesional en todo y todos mis gastos y me lo deduzco todo, pero a lo mejor hay una parte de mi actividad que es gratuita y por tanto no todo el IVA es deducible, sino que hay una parte, la parte correspondiente a mi actividad no comercial que no es deducible? Y luego, obviamente, llevo bien el cumplimiento de obligaciones, llevo bien los libros, emito bien las facturas, presento bien los modelos, ¿de acuerdo? Básicamente este sería el checklist que yo recomendaría hacer si estoy en el tema del IVA. Aquí os ponemos los requisitos del tipo 0, que ha comentado Mar, muy importante para las entidades no lucrativas receptoras de donaciones, porque reciben bienes, esto está pensado bienes, tanto bienes muebles como incluso inmuebles, ¿de acuerdo? Sin pagar el IVA. Que a lo mejor el IVA para ellas es un coste, pues bien, tiene que analizar con la empresa si hay autoconsumo y si hay autoconsumo para la empresa si puede aplicar el tipo I base 0. ¿De acuerdo? Eso es importante para nosotros, porque podemos recibir bienes, muebles o inmuebles, insisto, sin que nos repercutan el IVA. ¿De acuerdo? Esto ya lo he explicado. Y en cuanto al régimen de la deducción, bueno,
simplemente pongo un poco los requisitos del derecho a la deducción, ¿no? El hecho de que yo como entidad no lucrativa tengo derecho a deducción en la medida en que realice operaciones que generan derecho a deducción, básicamente operaciones por las cuales repercuta IVA, obviamente tenga las facturas completas bien, luego las tenga bien registradas en el libro de registro de facturas recibidas, ¿de acuerdo? Los requisitos básicos de la deducción, pero a mí lo que me interesa es precisamente que hagáis este análisis, ¿no? Entidad no lucrativa, empresario, partiendo de que soy empresario, aquí ya partimos de que soy empresario, la pregunta del millón es, ¿soy ente dual? Luego lo veremos. Si soy empresario, realizo operaciones que generan y que no generan derecho a deducción, por tanto, tengo que aplicar la prorrata o la especial, incluso estoy en sectores, ¿de acuerdo? Una entidad no lucrativa que sea empresario y que realiza operaciones exentas y otras por las cuales repercuta IVA, o bien está en prorrata o bien está en sectores. No se lo puede deducir todo, ¿de acuerdo? Tiene que hacer la deducción conforme a estos regímenes, ¿de acuerdo? Pero en las entidades no lucrativas que aplican el régimen dual, mencionando y haciendo un homenaje a mi querido Jeremy Brett, ¿no? Haciendo como un Sherlock Holmes, ¿no? Lo que nos toca aquí es hacernos las siguientes preguntas, ¿no? Porque al final lo que pretendo con esta slide, que no la veréis en ningún sitio más, la hice así para simplificar la vida a todo el mundo, es cómo tengo que determinar yo el IVA en un ente dual. ¿Por qué? Porque si yo soy un ente dual, lo que tengo que llegar a determinar es que tengo un IVA soportado, total, entonces tengo que hacerme varias preguntas. ¿Tengo un IVA exclusivamente vinculado a la actividad, a la pata social o a la pata no comercial? Para eso tengo que llevar una contabilidad analítica. Debéis llevar una contabilidad analítica. Todo el IVA exclusivamente vinculado a la actividad no comercial o social, como la queramos llamar, no será deducible en ninguna proporción. Luego tendré un IVA soportado común por bienes y servicios, local, suministros, ¿de acuerdo? Mobiliario, lo que sea, que utilice indistintamente para actividades comerciales y actividades no comerciales. La pregunta del millón es, ¿cómo sé de ese IVA común qué porcentaje corresponde a cada sector? Y entonces ahí entra la llamada pseudo prorrata o adoptar este criterio. Tengo que adoptar un criterio que me dará un porcentaje. Imaginemos que adoptando este criterio me da un porcentaje del 40%. Imaginemos, 40% de actividad comercial, 60% de actividad no comercial. Así sé que de ese IVA común un 60% no será deducible. ¿Sí? El otro 40% estará vinculado a actividad empresarial. ¿Es deducible al 100% ese 40%? Depende. Como digo aquí, luego siguen las siguientes fases. Depende del resto de actividades económicas que yo esté realizando. ¿De acuerdo? Con lo cual, cuando estamos ante ente dual, lo importante y las preguntas son dos. ¿Tengo IVA exclusivamente vinculado a la actividad no comercial o no económica? Porque no será deducible. Y si no lo estoy haciendo ahí, tengo un riesgo de IVA. Y luego, ¿tengo IVA soportado común a actividad comercial y no comercial? Y entonces tengo que sacar la pseudo prorrata. ¿De acuerdo? Me gustaría dedicarle más tiempo, ojalá pudiese, pero creo que nos estamos ya llegando al límite. Creo que esto os va a servir bastante y resume un poco lo que os he explicado en 10 minutos sobre el IVA, que son las preguntas que os tenéis que hacer. Si seguís este esquema, creo que podéis más o menos determinar si estáis aplicando bien o no vuestro régimen de deducción. De nuevo, no lo encontráis en ningún sitio, lo he hecho para facilitar la vida a todo el mundo. Veréis que esta presentación la hemos hecho con el máximo mimo y cariño, tanto Mar y yo, para que os sea de la máxima utilidad. Como veis, hay muy poca letra, hay mucho dibujo, porque la idea es no aburrir, ¿de acuerdo? Porque yo sé que hay mucho tocho y hay mucha gente que presenta tochos interminables de letra y de letra. Lo complicado es hacerlo así, ¿de acuerdo? Y obviamente, esto ni que decir tiene, ¿no? El hecho de que las entidades no lucrativas que son empresarios tienen que cumplir con obligaciones de facturación, tienen que presentar los modelos, ¿de acuerdo? Esto ya lo sabéis, es lo básico de cualquier empresario, cualquier empresa que tiene que... Esto no es diferente de cualquier empresa.
En tema de facturación, aquí os menciono, voy un poco rápido, disculpar, para dar lugar a vuestras preguntas. Y es importante recordar, ¿vale? Esto sí que es importante y es una novedad que os afecta. Si sois empresarios, ¿de acuerdo? Y sois empresarios, recordar que a través de la ley Crea y Crece se ha aprobado la obligación de que la facturación, a partir de que se apruebe un reglamento que está pendiente de aprobación, y a partir de entonces se tiene que computar un año o dos en función de mi volumen de facturación, si está por encima o por debajo de los 8 millones de euros, entrará en vigor la llamada facturación electrónica. Todas las relaciones entre empresas comerciales serán facturas electrónicas. Se acabó la factura en papel. Todas las empresas, incluidos nosotros, si actuamos como empresarios, nos afectará. Aprobada está la ley Crea y Crece. Esto entrará en vigor entre junio del 24, junio del 25, en función de vuestro volumen de facturación. Si sois empresarios, tenéis que comenzar a hablar con vuestro desarrollador de software o de facturación. Ya están advertidos, ¿de acuerdo? Está todo pendiente de la aprobación de un reglamento, ¿vale? Y también hay que adaptar los sistemas de facturación para las entidades que no estén en el SI. Esto está ligado con esto, ¿de acuerdo? Pero solo estas que desarrollen explotaciones económicas. Esto lo que quiere decir un poco es que llegará un momento, en esta fecha, esta sí que hay un reloj, una fecha límite, las que no estén en el SI, entidades no lucrativas que cumplan con esto, tendrán que adaptar sus sistemas de facturación a los requisitos que establece también un reglamento que está pendiente de desarrollo. ¿Qué pretende este desarrollo? Que la facturación de las empresas y las facturas que se emitan no se puedan modificar, básicamente. Digamos, que lo que se ha expedido y nadie lo podrá tocar nunca más y tiene una trazabilidad y se puede facilitar en caso de inspección fácilmente ante la agencia tributaria. ¿Vale? Es adaptar los sistemas informáticos a estos nuevos requisitos de facturación. Y con esto creo que más o menos sobre el reloj. Damos por concluida la sesión. Esperamos que os haya sido útil.